Bienvenidos amigos y amigas al episodio 20 del Paseo de los Libros. Yo soy Juan Jesús Pleguezuelo y aquí estoy paseando por el centro de Granada en una agradable tarde de verano y encantado y feliz porque vamos a hablar de libros. Vamos a hablar de un libro que se llama Las maravillas del mundo antiguo, de Valerio Massimo Manfredi. Bueno, ya se pueden imaginar el por qué, cómo he elegido este libro. Bueno, pues ya saben que yo tengo una red de podcast especialmente dedicada a la historia, que soy profesor de historia de instituto, y siempre voy a la acecha de esos libros de historia que especialmente se dedican a la divulgación. El contar bien la historia es un arte. Saber contar bien la historia no es algo que pueda hacer cualquiera, creo. De hecho, siempre me extraño cuando alguien me dice, cuando digo que soy profesor de historia, pues siempre hay alguien que dice que no me conoce, ¿no? Y a lo mejor una de las primeras reacciones que siempre escucho es esa de la historia, qué coñazo, qué mal se me daba la historia. Y me cuesta entender que a alguien no le pueda gustar la historia. O sea, es algo que no entiendo. Claro, es cierto, la historia se puede explicar de una manera que sea plomazo, que sea un coñazo y que pueda llegar a resultar odiosa, pero a mí me cuesta concebirlo. O sea, tengo que pararme a pensar el por qué a una persona no le puede gustar la historia, por qué a una persona puede detestar esa asignatura. Y ya digo, es una cosa que, bueno, que tengo que pensarlo dos veces. Tipo aquí por está en las calles súper concurridas y bueno, sigo mirando aquí mi chuleta. Decía que Valerio Massimo Manfredi, bueno, yo ya lo conocía, este es otro de esos autores que empecé a leerlo en mi adolescencia, y de él fue pues el autor del que empecé a leer, uno de los primeros autores del que leí novelas históricas. Él escribió una trilogía dedicada a Alejandro Magno, muy buena trilogía, y yo me leí en su momento, y estoy hablando de hace ya 500.000 años, El hijo del sueño, y la segunda parte que era Las arenas de Amón. Ahí empezó mi fascinación por este tremendo y gran personaje histórico que es Alejandro Magno, del que le tengo que dedicar un podcast. Y bueno, la tercera parte no me la he leído, ¿no? Entonces, bueno, decía que elegí este ensayo, las maravillas del mundo antiguo, bueno, pues por mi afán de conocer en profundidad estas 7 maravillas del mundo antiguo, porque creo que es un tema fascinante, ¿no? ¿Qué decir de Massimo Manfredi? Que es un muy buen divulgador, que cada capítulo es ameno. Cada capítulo lo sabe contar de una manera entretenida, incluso, oye, con sus notas de humor. Va siempre de la manera general, siempre que en cada tema, evidentemente hay 7 temas, por las siete maravillas del mundo antiguo, en cada tema va de lo general a lo particular y va explicando cada concepto. Además siempre va contando anécdotas, siempre va explicando anécdotas de cada historiador. Segunda parte del podcast. Me ha pasado que me he encontrado una amiga y nada, he parado la grabación y el tema es que me he quedado un buen rato hablando y ya no tengo claro por dónde por dónde iba. A ver, bueno, da igual. Decía entonces que en definitiva es un buen divulgador, y me he acordado por siempre del que ya he mencionado bastantes veces, pero sigo mencionando, de otro gran divulgador como es Juan Eslava Galán. Y también me he acordado de otro autor del que ya he tratado también en este podcast, que es Umberto Eco. No sé si en el tercer o cuarto episodio hablé de Umberto Eco y de su libro Historia de las tierras y lugares extraordinarios. Y decía que en ese libro, que me lo esperaba como un buen libro de divulgación, porque tenía una edición que era la leche, una edición preciosa, con una fotografía, unas pinturas maravillosas, pero el contenido me parecía frío. O sea, Umberto Eco trató esos temas que son fabulosos de una manera un tanto fría, casi como si hubiese sido por encargo. Sin embargo, estos temas están pues bien tratados, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las 7 maravillas del mundo antiguo? Les pregunto, ¿se las saben? Yo, a mí, si me las preguntas, sí, reconozco que del tirón no me las sabe. Yo las tengo ahora mismo apuntadas, pero o sea, a mí me lo preguntas así a bote pronto, te sabría decir 4 o 5, ¿no? Ustedes saben cuáles son las 7 maravillas del mundo antiguo, las vamos a decir. Son los jardines colgantes de Babilonia, la gran pirámide de Keops,
el Zeus, las estatuas de Zeus en Olimpia, el Coloso de Rodas, el Mausoleo de Halicarnaso, el Templo de Artemisa en Éfeso y el Faro de Alejandría. De estas 7 solo queda la Gran Pirámide de Keops, las demás se han perdido. Que era lo bueno también que había en el libro, que en el libro se va mencionando testimonios de historiadores, testimonios de personajes históricos, y parece casi un policía en cada libro intentando discernir qué había realmente de esa maravilla del mundo, qué quedaba realmente, cuándo se destruyó realmente, porque hay que decir que de estas 7 maravillas, excepto la que queda en la actualidad, las otras 6 casi están en un lugar semilegendario, en un lugar semimítico. Sí creemos que existieron, pero el problema es que no tenemos tampoco testimonios claros de ninguna de las 6, ni tenemos una imagen clara, ni un dibujo claro, ni una pintura clara. Entonces están ahí en un lugar un tanto misterioso y claro, va mencionando un montón de historiadores y un montón de testimonios históricos intentando averiguar, intentando construir una imagen general de esas maravillas. Y ya, bueno, para terminar, se me venía una reflexión, ¿no?, sobre lo que es el patrimonio, la importancia de conservar el patrimonio. Estaba apuntando cosas en mi nota, en mi esquemita. Lo que pasa es que siempre en mis podcasts hago el tremendo esfuerzo de no meterme, o al menos de no manera abierta, en política, porque prefiero en mis podcasts dejar la política a un lado, porque la política suele enervar los sentimientos, los instintos, y más en los tiempos que vivimos. O sea, en estos tiempos que vivimos de las redes sociales, ya sea que digas blanco, la persona que piense negro te va a odiar, por desgracia. Y si dices A, la persona que piense B te va a odiar. O sea, ¿no? Hemos llegado a un punto donde no puedes tratar el tema de la política, porque no es que diga, no, es que hay gente que no va a estar de acuerdo. No, el problema es que, por desgracia, la gente que no está de acuerdo no es que te diga no estoy de acuerdo, no, es que por desgracia pues hemos llegado a un punto en el que nos odiamos, ¿no?, por pensar distinto, que esto, buena parte de la culpa la tienen las redes sociales. Y decía, bueno, pues que en mis notas que iba a meterme en tema político, pero digo, no, bueno, lo voy a hacer de una manera suave. Y yo sé, y sin meterme en el tema político, decía que en España creo que se protege el patrimonio, pero se protege, me da la sensación, solo porque es un valor turístico, es un valor que nos da dinero, y está bien, o sea, está bien, no es malo, si algo nos puede dar dinero, pues está bien que intentemos aprovecharlo, y eso no está mal, pero ese es el único valor que le damos al patrimonio histórico, es la sensación que me da. Si da negocio, lo protegemos. Si no vemos posibilidad de negocio, no lo protegemos. No entendemos que el patrimonio histórico, bueno, es algo que pertenece a nuestro pasado, es parte de nosotros, nos ayuda a entendernos, nos ayuda a comprender qué somos, nos ayuda a ponernos en valor, no solo por el negocio, sino también por nuestros valores, por nuestra historia. Y es una cosa que falta en España. Tenemos la imagen en mente de la Catedral de Notre Dame de París ardiendo, que artísticamente no era tampoco la mejor del mundo, pero sin embargo era un icono, era un símbolo, no solo de Francia, sino de Europa. O sea, la Catedral de Notre Dame de París no era una cosa, dice, que es de los franceses, no, era de todos. Por eso fue una pérdida para todos. Yo pensaba, yo que vivo en Granada, pensaba, ¿quién no puede asegurar que lo que pasó en Notre Dame pues no pueda pasar en la Alhambra de Granada? ¿Quién no puede asegurarlo? En Jaén les voy a contar un caso. Bueno, les voy a contar otro caso de Granada. En Granada, es que digo, ¿lo cuento o no lo cuento? Lo voy a contar, ya me estoy calentando. En Granada había un museo arqueológico precioso, maravilloso, en el centro de la ciudad. Un centro arqueológico pequeño pero completo. Bueno, pues se cerró hace ya, no sé si 9 o 10 años para reformarlo. Ha estado 8 o 9 años cerrado. ¿Y qué han hecho? ¿Qué reforma han hecho? Le han dado una mano de pintura. O sea, ha estado 8 o 9 años cerrado para darle una mano de pintura. El Museo Arqueológico de Granada, o sea, nos han privado de él durante 9 años para pintarlo. Y según me contaba una trabajadora de allí del museo, hay varias miles de piezas en los almacenes. O sea, solo está en exposición una pequeña parte del patrimonio.
Entonces, esto es una pequeña muestra de el poco trato o maltrato que le damos al patrimonio arqueológico. Y otro caso que también me ha dolido en el alma sobre el maltrato o directamente el no trato que se da al patrimonio. Miren, en Jaén se descubrió un yacimiento a finales de los 90 que era el más importante de Europa de la época del Calcolítico. ¿Qué se hizo con ese yacimiento? Pues era, imagínense, era en plena burbuja inmobiliaria, pues se reventó entero. O sea, se reventó entericos. Bueno, se guardó, me parece que una pequeña manzana en la que se supone que se iba a habilitar algo, pero bueno, han pasado 20 años y ahí sigue habiendo un descampado. El caso es que decía que en ese gran yacimiento se destruyó para construir unos grandes edificios, grandes urbanizaciones. Muy bien, perfecto, maravilloso. Pasan, pues yo que sé, 20 años. Y el director de cine, el que dirigió el Titanic, que ahora no me acuerdo el nombre, hizo un reportaje de la Atlántida. Y atención, daba como posible ubicación de la Atlántida ese yacimiento arqueológico que tenemos en Jaén. Y entonces, en Jaén, después de 20 años, la gente dice: Cáspita, yo soy de Jaén a todo esto, Cáspita, ¿por qué hemos destruido este yacimiento? Esto nos podría haber dado un pastón, así que aquí podía haber estado la Atlántida, vaya, y nosotros que lo dejamos esto hecho un solar. Y claro, bueno, pues pensaba eso, ¿no? Que qué pena que en su momento no hubiésemos atendido más a aquel yacimiento que era se llama Marroquíes, ¿no? Que teníamos en Jaén y que hoy día nos hubiese dado a Jaén le hubiera venido bastante bien y hubiese traído turismo, hubiese traído muchas visitas y hubiese sido maravilloso, ¿no? Yo reconozco, confieso una cosa, que la mayoría de las veces cuando viajo me ha pasado mucho que me suelo decepcionar cuando voy a visitar un determinado patrimonio, cuando tengo una tremenda expectativa sobre un lugar, sobre un lugar por su valor histórico, artístico. Me suele pasar, lo reconozco, que voy allí y luego digo, leche, me lo esperaba más grande, me lo esperaba más bonito, en la tele se veía mejor, en el documental era más espectacular. Luego vas allí y resulta que no es tan grandioso como estaba acostumbrado, como creías que era, pues porque te habías dejado engañar por las fotografías, por las presentaciones online, por los documentales. Solo en una ocasión la realidad ha superado mis expectativas y es cuando visité Egipto, que ahí sí, fíjense, después de yo no sé cuántos años estudiando historia de Egipto y enseñando historia y arte egipcio, llegué allí y lo que vi me superó mis expectativas, pero con creces. Entonces, es un tema también. Luego yo me pregunto cómo será el futuro del patrimonio, porque con el tema de las gafas 3D, o sea, ya mismo, si tú quieres visitar un templo egipcio, pues ya mismo, o lo mismo ya existe, te metes en una de esas aplicaciones y visitas ese templo egipcio desde tus gafas 3D. Eso, y alguien me dirá, pero no es lo mismo, mejor es viajar a Egipto. Sí, es cierto, mejor viajar al lugar, pero esa realidad virtual nos va a permitir viajar incluso a monumentos que ya no existen. Eso sí que es fascinante, ¿verdad? Bueno, me he enrollado, lo siento, sorry, me he enrollado. Ya comenté en muchas ocasiones que este podcast no es tanto de reseñas ni de resúmenes como de hablar de mi experiencia a la hora de leer y bueno, las reflexiones las reflexiones que me provocan cada lectura. Bueno, pues hasta aquí el libro de hoy, querido amigo, querida amiga, te espero en el próximo programa. Chao.